Bienvenidos nuevamente a la sección de programación, donde desarrollamos ejercicios para poder incrementar nuestra lógica como programador. Estos ejercicios están enfocados más que todo a estudiantes de nivel básico que están aprendiendo a programar y bueno, están dando sus primeros pasos y quieren aprender a desarrollar este tipo de ejercicios o quieren incrementar su lógica para poder incrementar sus horizontes a la hora de desarrollar ejercicios. En el video pasado, y como lo hemos hecho anteriormente, estamos desarrollando de 2 a 3 ejercicios y bueno, como es común, entonces yo también dejo 2 ejercicios propuestos para el siguiente video. En este video vamos a desarrollar 2 ejercicios más y bueno, para este caso vamos a utilizar JavaScript, ya no vamos a utilizar Java. La lógica es la misma, simplemente el lenguaje, la forma en que se escribe el código, la sintaxis es diferente, pero la lógica es la misma. Así que verán cómo hacerlo en JavaScript y bueno, su tarea será cómo pueden hacerlo utilizando Java, utilizando C o el lenguaje que ustedes estén aprendiendo. Al fin y al cabo, la lógica es la misma. Y bueno, entonces los ejercicios que vamos a desarrollar hoy día van a ser estos. El primero es introducir 2 números e imprimir los múltiplos de 3 comprendidos entre dichos números. Dicho de otra forma, o sea, vamos a ingresar 2 números y entre esos 2 números vamos a imprimir todos los múltiplos de 3 que hayan. Eso sería para el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio es uno que, bueno, es muy común a la hora de hacer este tipo de ejercicios para incrementar nuestra lógica y es hacer la serie de Fibonacci. Hay muchas formas de hacerla y bueno, te voy a enseñar una para que puedas entender y listo. Entonces vamos a empezar primero con el primer ejercicio. Lo que tengo acá antes de empezar es un index.html para poder poner el script y verlo en el navegador. En este caso aquí tengo ya abierto y vamos a utilizar la consola, el inspector de elementos para poder hacerlo. Entonces el primer ejercicio me dice introducir 2 números e imprimir los múltiplos de 3. Entonces vamos a empezar. Lo primero que teníamos que hacer es instanciar 2 variables. La primera sería para el número 1, este será número 1. Y en JavaScript, para nosotros poder pasar números como si fuese el escáner en Java, nosotros tenemos la función de prompt. Entonces con esto nosotros le enviamos un mensaje al navegador para que podamos introducir en este caso un texto. Por ejemplo, introduce un número. Introduce un número. Listo. Vamos a borrar esto y listo. Ahora, si yo guardo esto y recargo, cuando yo recargue me debería aparecer. Vamos a poner aquí el script de el ejercicio 7 con el source y aquí ponemos ejercicio 7.js. Ahora sí, como ven me aparece un alert, entonces aquí me permite introducir texto, entonces yo lo introduzco y se guarda en la variable. Listo, entonces como nosotros estamos trabajando con números y no con texto, tenemos que parsear este valor. En este caso vamos a utilizar la función parseInt y en sus parámetros necesitamos poner esta función de prompt. Ahora sí, vamos a copiar esto, lo duplicamos y lo voy a llamar número 2 y ya está. Entonces aquí vamos a poner introduce otro número y con esto ya queda. Número 1 sería entonces, por ejemplo, 10 y número 2 sería 20. Ahora sí, se guardan en sus variables. Lo que seguiría entonces sería hacer un bucle for. Si nosotros estamos analizando esto y decimos que tenemos que imprimir todos los múltiplos de 3 comprendidos entre estos números, tenemos que hacer un bucle for o un while. Y entonces tenemos que poner ese rango, determinar ese rango entre el número 1 y el número 2. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a suponer que número 1 va a ser el menor y número 2 va a ser el mayor. Entonces vamos a hacer esto. For, vamos a poner, primero sería instanciar una variable, la que va a recorrer todo ese for. Entonces esa se va a llamar i. Y esta la vamos a igualar a número 1. Entonces, punto y coma, y vamos a decir que i va a ser menor a número 2 y finalmente que i se va a incrementar en 1. Ahora, vamos a hacer un if y vamos a poner la siguiente condición, que si i sobre 3, en este caso el residuo, es igual a 0, entonces es múltiplo de 3, entonces hacemos un console.log, en este caso de i, y listo. Entonces, vamos a ver esto en el inspector. Aquí tenemos, introduce un número, por ejemplo, 10, y introduce el segundo número, que sería, por ejemplo, 20. Entonces los números comprendidos múltiplos de 3 serían 12, 15 y 18. Vamos a volver a probarlo, en este caso, por ejemplo, 1, y vamos a probar entre 90. En este caso, veamos, tenemos 3, 6, 9, 12 y así hasta el número 87, que es múltiplo de 3.
Listo, entonces de esta manera nosotros podemos desarrollar este ejercicio. Podemos nosotros poner más validaciones, por ejemplo, si yo hago, por ejemplo, entre 30 primero y luego entre 15, no va a imprimirme nada, porque nosotros estamos suponiendo que número 1 es el menor y número 2 es el mayor. Entonces nosotros podemos hacer aquí una condición. Por ejemplo, vamos a poner var min y vamos a poner max. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si num1 es menor a num2, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como num1 es el menor, entonces este va a ser el mínimo. Entonces min va a ser igual a num1. Y luego max va a ser igual a num2. Listo. Y para el caso contrario, en el caso de que num1 sea mayor, vamos a hacer un else y decir que el max va a ser igual a num1 y el min va a ser igual a num2. Ahora sí, con esto ya debería funcionar. Entonces en vez de num1 ponemos min y en vez de num2 vamos a poner un max. Vamos a recargar y, por ejemplo, si pongo yo 40 y luego 20, me va a funcionar igualmente. Por ejemplo, 21, 24, 27 y así hasta el último múltiplo de 3 comprendido en ese rango. Y ahora sí, ustedes pueden ir haciendo más validaciones, pueden ir cambiando este código y bueno, la cosa es que sigan practicando. Así se desarrollaría este ejercicio. Hay múltiples soluciones más, pero bueno, esta es una de esas. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio y es la serie de Fibonacci. No se asusten si no entienden esto, es normal, porque yo también cuando vi este ejercicio, a la primera no lo entendí, a la segunda tampoco lo entendí, y bueno, a la práctica tuve que lo comprendí. Y entonces esto es cosa de que practiques y bueno, tengas paciencia. Vamos a hacerlo en este caso utilizando una función en JavaScript. Bueno, esta función se va a llamar Fibonacci. Entonces hacemos un function y vamos a poner nombre Fibonacci. Y ahora sí, entonces esto es como en cualquier lenguaje de programación, como un método, por ejemplo, en Java, o una función como sí misma. Entonces, como parámetro yo voy a pasar n. En este caso, n lo que me viene a decir es cuántos números voy a imprimir de mi serie. En este caso vamos a hacer que n sea ese número. Entonces vamos a hacer antes dos validaciones. O primero vamos a hacer la lógica que vendría a ser para este ejercicio. Para esto nosotros necesitamos hacer un bucle for. En este caso, la serie Fibonacci se caracteriza porque, por ejemplo, yo tengo mi serie que comienza con el 0 y con el 1. Y entonces el siguiente número es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, 0 más 1, 1. Luego 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. Y así sucesivamente. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Vamos a hacer un bucle for, pero primero vamos a instanciar dos variables. En este caso, let a, que vendría a ser el número en la primera posición, y este sería 0. Y luego b, que vendría a ser en la posición de 1. Y entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es, como ya tenemos los dos primeros números, entonces vamos a hacer esto. Let i igual a 0 y ya no lo vamos a decir que sea menor a n. En este caso, como ya tenemos dos números de la serie, vamos a hacer que i sea menor a n menos 2 porque ya tenemos estos dos números. Entonces vamos a imprimirlos acá. Console.log. En este caso será a, b. Listo. Entonces, para seguir sería i menor a n menos 2 y luego i que se incremente en 1. Ahora sí. Dentro de estas llaves, dentro de este bloque, lo que vamos a hacer es definir una variable auxiliar. En este caso, la auxiliar va a ser la suma de a más b. Vendría a ser la tercera posición, el número que sigue de la serie. Y luego vamos a darle nuevos valores a y a b para que cambien su posición. En este caso, a que sea ahora el valor de b y que b sea ahora el valor de aux. Entonces hacemos un console.log de aux. Listo. Entonces, yo cuando ingrese en este caso un número, por ejemplo, si yo ingreso el número 3, va a imprimir 0, 1 y 1. Pero, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, imprimo el número, o mejor dicho, paso como parámetro el número 1? Entonces jamás va a entrar a esta serie porque 0 no es mayor a, en este caso, menos 1. Entonces nosotros podemos hacer dos condicionales en este caso. Por ejemplo, en el caso de que n sea igual a 1, entonces que me imprima simplemente a, y en el caso de que sea 2, en este caso sería n igual a 2 y que me imprima console.log de a y b. Ahora sí, y ahora, en el caso contrario, quiero que me imprima lo siguiente. En el caso de que n sea mayor
a 2, entonces yo quiero que me ingrese en este bucle for. Entonces con esto ya logramos eso. Listo. Vamos aquí a dar un espacio. Y bueno, este console log, recuerden que es el 0 y el 1, y luego comenzamos la serie después de esos dos números. Entonces vamos a probarlo, guardamos, recargamos, pero antes necesitamos poner aquí ejercicio 8. Ahora sí, guardamos, recargamos, aquí vamos a quitar eso. Listo, recargamos y ahora sí. Vamos a llamar a Fibonacci y vamos a pasarle como parámetro el número 10. En este caso, aquí hubo un error, me dice que 0, 0 y 1, entonces algo aquí está sucediendo. Y es lo siguiente. Aquí me faltó poner la condición de igual igual. Si nosotros ponemos un igual, esto no lo va a interpretar como tal. Nosotros necesitamos poner la condicional como igual igual. Entonces ahora sí, recargamos, volvemos a llamar a Fibonacci y ahora sí me imprime los 10 números. Vamos a contar 1, 2, aquí sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora comprobemos que se está sumando efectivamente. Aquí tenemos nuestros dos primeros números, 0, 1, luego 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3 y así sucesivamente hasta el último número que sería 13 más 21 igual a 34. Entonces de esta manera nosotros podemos hacer nuestra serie de Fibonacci utilizando JavaScript. Y esto lo podemos hacer también con Java, con C o con otro lenguaje de programación, no hay ningún problema. Cabe decir que hay múltiples formas de hacerlo, pero esta es una de ellas. Entonces, igualmente como tarea, hazlo en el lenguaje que desees, en el lenguaje que estés estudiando. Y bueno, también te aviso que traeré otro video acerca de la serie de Fibonacci porque hay múltiples formas de hacerlo utilizando JavaScript. Esta es una forma muy larga y bueno, es la forma, digamos, más fácil de hacerla. Así que bueno, te pido que estés pendiente porque vamos a hacer nuevamente este ejercicio, pero viéndolo de otra manera, un poco más complejo. Y bueno, entonces de esta manera ya hemos desarrollado dos ejercicios más para desarrollar nuestra lógica. En la descripción de este video podrás encontrar dos videos más para que vayas practicando. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que te haya gustado, espero que me hayas entendido. Ya sabes que si tienes dudas o preguntas puedes dejarme un comentario en la caja de comentarios de este video y nosotros te ayudaremos. Si tienes alguna sugerencia también coméntalo y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.